Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido Ramón. ¿Quién está por allí? Hola, hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien. A ver, ¿dónde quedamos nosotros por aquí? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, si hoy es 20, es que hoy es 18. 11. 11. A ver, ¿qué quedamos? Enviar el Word anterior. Ok, bien. Nos quedamos en la clase 9, página 33, si no estoy mal. No. No, 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 clase 10, dice acá, clase 10. Bien, bueno. Ok, perfecto, Mar. Sí, eso pasa mucho cuando nosotros le quitamos esa carga a la conexión, anda mejor, ¿no? Claro, va a andar mejor sin la cámara. Sí, yo a veces por eso lo hago también, ¿no? A ver, aquí le coloco buenas tardes. Bien. Ya vamos entonces a arrancar por aquí. A ver. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido. Bueno, saludos a todos, bienvenidos. Aquí está. Mm, bien. Bueno, eh, bueno, según lo que tengo por aquí, vimos la clase 9 la semana pasada. Vamos a ver entonces la actividad.
No sé si la actividad la miramos, creo que no. Parece que no. De clase 9. Ok, ok, ya. Bien, al otro lado. Bien, esta es la actividad de la clase número 9, ¿no? Hasta donde lo tengo por ahí no lo habíamos revisado, ¿no? Dice, en una batería, ¿qué función cumplen el ánodo y el cátodo? ¿Se escucha? En una batería, ¿qué función cumplen el ánodo y el cátodo? A ver, la respuesta es electrón negativo y positivo, ¿no? Bien. No sé, ¿se está escuchando? ¿No se escucha? Dígame, hola. Yo lo escucho, profe. Ah, bien, ok. Yo también, profe, se escucha bien. Perfecto, entonces, ok. Pensé que no me oía. Bueno, a ver, seguimos entonces. Dejé de compartir porque pensé que de pronto no escuchaba. Me tomo algunas notas por acá. Hoy es 18. 8 horas. Aquí la clase 9, clase 10. Bien, aquí había marcado entonces la primera, la segunda. En la batería de plomo ácido que están compuestos de electrolitos de ácido sulfúrico y agua destilada. Ahí la respondí yo. ¿Cómo se mide la vida útil de una batería? El En ciclo de términos carga y de... descarga. Bien, perfecto. En términos de ciclo de carga y descarga. Perfecto. Bien. Seguimos. ¿Cómo se designa el parámetro de profundidad de descarga o porcentaje de descarga en inglés? No se ve la pregunta, profe. No se ve la pregunta. No se ve, dice Ramón, la pregunta. Eso fue lo que dije. Qué raro. Ahora sí, ahora sí. Bueno, voy a ponerla de nuevo, voy a colocarla de nuevo. ¿Cómo se designa la profundidad de descarga? Disculpen. No, tranquilo. ¿Cómo se designa la profundidad de descarga en inglés? Bueno, hay cuatro opciones, ¿no?
PD, B, DOD o C. ¿Cuál de esas cuatro opciones sería? La A puede ser, profe. La A es si estamos hablando aquí en español, pero como aquí nos dicen en inglés, no porque tenemos que saber inglés, sino porque la vamos a conseguir con esta letra. Por eso les hago esta pregunta para que nos acostumbremos a que la vamos a conseguir como DOD y es la profundidad de descarga. ¿Ok? Bien. Si tenemos una batería de 200 amperes hora y usamos 40 amperes hora, ¿cuál es la profundidad de descarga que estamos aprovechando? El 20%. Perfecto, perfecto, 20%. Muy bien. En una batería de 12 voltios, ¿en qué voltaje se considera que está al 100% de carga? Al 12,7%. 12,7. Sí, exactamente. Ahí lo estamos marcando. Bien. ¿Cuál es la unidad de la capacidad para una batería? ¿En qué unidad se mide la capacidad de Ihms? Voltaje, amper hora, amper o voltioamper. Amper hora. Amper hora, bien, Ramón. Perfecto. Bien. Eh, ok, seguimos acá. Entonces, De las siguientes Una, pre- condiciones de... Perdón, ¿iba a preguntar una algo? pregunta, profe. Cuando se carga la batería, a veces en el voltímetro te aparece cuando hay un eh, regulador hasta 14,2, puede ser. Sí, sí, a eso lo vamos a ver. Hay unos valores de voltaje que manejan los reguladores que son más altos de los que nosotros vamos a medir en la batería. El regulador te puede marcar 12,1, 12,2, 12,1 no, 14,1, 14,2 si está en fase de flotación. En absorción puede marcar más, 14,4 dependiendo de la batería. ¿Ok? Ah, no, no, esta Eso le es vamos una a dar la pregunta nada clase de más. hoy, esos valores que están por allí. Lo que tú mencionas, sí, sí puede ser, sí pasa, es así. Y tiene un nombre, ¿no? El regulador hace tres fases. Puede hacer tres fases de carga, ¿no? Dependiendo de la fase, va a manejar algún valor de voltaje diferente. Por eso sí maneja 14,1, 14,2. En las de gel, sobre todo las AGM, maneja esos valores. Las de plomo ácido maneja 14,4 aproximadamente. Eso en flotación. Perdón, en absorción es eso, en absorción. Dale, profe. Bien. Igual en un rato lo vamos a mirar. Bueno, la pregunta número 8. De las siguientes condiciones de diseño y uso adecuadas, ¿cuál batería tiene mayor vida útil? la de gel. ¿Miraste las demás? ¿Se fijaron las otras opciones o no? La de litio, profe. La de litio, exacto. La de litio, Ah, exactamente. Bien, vamos a marcarla, ¿no? Bien. Tenemos cuatro baterías en serie de 12 voltios y 250 amperios. ¿Cuáles serían los parámetros de ese banco, de ese arreglo?
48,250, ¿no? 48. Sí, 48 y 250. Bien, perfecto. Bien, ok. Tenemos las mismas cuatro baterías pero conectadas en paralelo. ¿Cuáles serían los parámetros de ese arreglo? La A, profe. La A. Sí, correcto. Tiene la opción A, perfecto. Muy bien. En la pregunta 11. Si tenemos esas mismas cuatro baterías pero en un arreglo mixto. ¿Sí? Arreglo mixto es dos ramas en paralelo de dos baterías en serie cada una, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros de ese arreglo? ¿24, por? 24 nada más no, porque te estoy pidiendo voltaje y hora, ¿no? Sería voltaje y capacidad. Tienes que decirme las dos opciones, porque 24 está en la B y en la C. 24 y 500 o 24 y 250. ¿Cuál sería? 500. La C. Sí, perfecto. La B, la B. Bien. Si tenemos cuatro baterías de 6 voltios y 1100 ampere horas en un arreglo mixto, que serían dos ramas en paralelo, dos baterías en serie, ¿cuáles serían los parámetros de ese arreglo? La segunda pregunta, profe. Sí, tenemos. ¿Perdón? No se ve la pregunta. ¿Se ve la pregunta? Lo demás la ven. No se ve, tendría que ver. Qué raro, ¿no? Se ve, profe, simplemente si uno mira en el celular tiene que agrandar nomás un poco para ver. No, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Para que vean mejor, claro. La idea es que puedan leer y leer en base a eso, ¿no? Ok, ahí tendría que verse, ¿no? Mejor, inclusive porque lo puse más grande. ¿Se ve? Ahora sí, profe, ahora sí. ¿Es mejor? Bueno, perfecto. Entonces, repito, si tenemos cuatro baterías de 6 voltios y 1100 ampere hora en un arreglo mixto, dos ramas en paralelo de baterías en serie, ¿cuáles serían los parámetros del arreglo? 12 volts a 2200 amperios. 12 horas, 1200 ampere hora, dice por allí Kevin, y sí, sí, obviamente eso. Esa sería la respuesta, bien. La siguiente pregunta dice, si se tiene un voltaje de trabajo de 24 y se seleccionan baterías de 12, ¿qué cantidad de baterías deben colocarse en serie?
2. Dos, sí. Sí, sí, dos. Exactamente. Bien. La pregunta 14. Ya vamos a terminar, muchachos. Se tiene un voltaje de trabajo de 24 voltios y baterías de 12. ¿Qué cantidad de baterías deberían colocarse en paralelo? ¿2? Eh, Les explico, que esto ha sido un poquito más. También la D. Es la D. Es la D porque no tenemos suficiente información. Tenemos el, El la total de las carga. baterías te falta. Te falta el total de las baterías. Fíjense, nosotros necesitamos saber qué les coloco. Voy a escribir por acá. Eh, las baterías en serie es fácil porque es el voltaje de trabajo entre el voltaje de la batería. Batería. Y las baterías en paralelo se calculan, se calculan con el número de baterías entre las baterías en serie. Ya no tenemos el número de baterías. Al no tener el número de baterías, nos falta información. No se tiene entonces información suficiente. Esa es la respuesta. ¿Ok? Bien. Puedo calcular las baterías en serie. Inclusive lo hicimos en el ejercicio pasado. Pero aquí me preguntan por las baterías en paralelo. No sé cuántas voy a necesitar. ¿Por qué no lo sé? Porque no sé la cantidad total. Si tuviera la cantidad total de baterías, puedo calcular eh, las baterías en paralelo, que es lo que me están pidiendo, pero no me dan el dato. ¿Ok? Bien. La última pregunta es sencilla, ¿no? Si tiene un voltaje de trabajo de 48 voltios y baterías de 6 voltios, ¿qué cantidad deberían colocarse en serie? 8. 8, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces esta era o es la actividad que tienen por allí. Mírenla. Si no la miraron, la pueden mirar. Estamos a tiempo, ¿no? Para que la repasen. Ya saben la respuesta. Si es que Profe, alguna les disculpe, quedó. ¿te lo puede mandar al WhatsApp después para tener una idea para un borrador, ¿viste? Sí, por WhatsApp, profe, porque a mí a veces, por email a veces me olvido, tengo muchas cosas en el email y se me borra a veces. Ok, ¿quieres que te envíe la clase por WhatsApp? La clase 9. Sí, por favor, profe, Si si es puede. posible, profe. Dale, sí. Está bien, está bien. Perfecto. A ver. 4, 6, 8, no. Bueno, vamos entonces a la clase de hoy. La clase número 10 es de reguladores de carga. Ok. Vamos a mirar por allí la presentación, yo se la voy a compartir. Está, aquí lo tengo. Ok, en la clase de hoy la 10 vamos a hablar, como les dije, del regulador de carga. El regulador de carga, muchachos, va de la mano, muy de la mano de las baterías. Donde hay baterías, necesitamos regulador de carga. Donde no hay baterías, pues, no será necesario el regulador de carga. ¿Ok? Hay reguladores de carga que vienen integrados con el inversor. Si tenemos un inversor de ese tipo, pues entonces el regulador de carga no es que se va a obviar, sino que va a estar integrado con el inversor. Eh, es pues un artefacto o un aparato más completo
y hace también las veces de regulador del inversor. Por supuesto que se los menciono porque existen, ¿no? Porque los hay. Bien. Ok, perdónenme, voy a silenciar por aquí, que hay algún micrófono activado y entonces el tema del audio. Bien. eh, Estamos todavía con lo del chat. El chat todavía no sé, algunos los que usan computadora, cuando me escriben sale en privado, pero bueno, yo lo voy leyendo igual, ¿no? Bien, bueno, aquí nos habla de las instalaciones off-grid aisladas, ¿sí? Las instalaciones aisladas, eh, como decíamos, al tener de respaldo baterías, van a necesitar un regulador de carga, ¿ok? Entonces, bueno, este elemento, aunque no, aunque nosotros no lo nombramos, no lo preguntamos mucho, no es muy costoso, no acapara mucho la atención, es importante, ¿no? Es importante. Vamos a ver el porqué. Aquí vemos una conexión fotovoltaica, un sistema fotovoltaico aislado. eh, Esto pudiera ser una forma de conectarla, ¿ok? Esta pudiera ser una forma de conectarla, pero no es lo más normal. Lo más normal no es conectar el regulador directo al inversor. Siempre están las baterías entre ellos, ¿sí? O están conectadas con ellos también, ¿ok? Bien. El control del proceso de carga y descarga de las baterías lo realiza el regulador, ¿sí? Bien. Normalmente el regulador no va a ser el control de la descarga, va a ser solamente el de la carga. ¿Por qué va a ser solamente el de la carga y el de la descarga no? Porque a pesar de que sí puede hacerlo, eh, quien le va a sacar carga a la batería es el inversor, es quien va a controlar esto, ¿no? No lo va a controlar entonces el regulador, sino el inversor. Ok, entonces, en conclusión, de las funciones, de parte de las funciones, aunque la puede hacer, que es controlar la descarga de las baterías, eh, en la realidad, en la práctica, muy rara vez lo va a hacer, a menos que no haya inversor. Tenemos una instalación sin inversor, pues ya, eh, en ese caso lo hace. En ese caso sí va a controlar el regulador, la carga y la descarga de las baterías. ¿Ok? Acá nos dice, en teoría controla la carga y la descarga, eh, mejor dicho, que no haya sobrecarga ni sobredescarga de las baterías, aumentando así la vida útil de las mismas. Aunque en la práctica real, como lo veremos, solo controla la carga, de ahí el nombre de regulador de carga. En la práctica real, el inversor siempre se conecta a la salida de las baterías, casi nunca o nunca dice acá al regulador.
siendo el inversor el encargado de controlar que no se descargue en exceso, y el regulador solo controlaría la carga y bueno, también va a controlar algunas otras cosas, ¿no? Aquí está este esquema nuevamente. Yo les comentaba que lo común es que no se haga de esta forma. Y luego les muestro otro esquema donde sí, pues, te muestra cómo se hace normalmente. Lo más común entonces es que las baterías estén entre el inversor y el regulador. Aquí vemos entonces paneles a regulador. Regulador puede alimentar carga en continua. eh, Va entonces a comunicarse, va a estar conectado con la batería. Este cable, por supuesto que sigue hacia el inversor. Entonces quien va a suplir la demanda no es directamente el regulador, sino las baterías. ¿Ok? Podemos tener un sistema, podemos tener un sistema con solamente el regulador, baterías y el panel. Y vamos a utilizar elementos en continua, solamente carga en continua, por ejemplo, si hay iluminación, como se ve allí, para algún patio, para algún quincho, ¿sí? Eh, algún jardín, se puede hacer, se puede hacer a partir de el panel o de los paneles, baterías y simplemente el regulador. El regulador tiene, en algunos casos, salida para corriente continua, para iluminación en corriente continua. Bien. Ese tipo de conexión puede hacerse instalaciones de Wi-Fi público. Lo que pasa es que tendría que ser para continua, que sí, no, inclusive aquí en Rosario hay también. Aquí en Rosario hay, hay paneles que alimentan equipos, pero tendría que ser en continuo para que no haya el inversor. Para que no haya inversor tiene que ser en continuo. Si no, pues necesita un inversor pequeño, pero lo van a necesitar. Pero sí, los elementos son estos, ¿no? Lo que te faltaría es el inversor, un inversor pequeño, para lo que te consuma el router, el módem, ¿no? Porque el módem es para alterna, él después lo pasa a continua, pero la entrada es en alterna. ¿Me explico? Entonces no solamente, o sea, se dice para iluminación en continua o para algún elemento que pueda trabajar con bajo voltaje, pues en corriente continua, ¿sí? Eso sería, ¿no? Hola, buenas tardes. Ahora están saludando Iván y Marcelo, ¿no? Buenas tardes, Iván, buenas tardes, Marcelo. A ver, él aquí está comentando algo, no sé quién es el número de teléfono que aparece allí, no, no le sé el nombre, ¿no? El regulador también actúa como batería para las luces. No. El regulador no acumula. El regulador toma de los paneles o toma de las baterías para las luces. Pero el regulador no acumula nada. Él simplemente maneja lo de las baterías o maneja lo de los paneles, ¿sí? Pero no es que actúa como batería. Va a actuar como fuente, pero porque toma la energía de los paneles de las baterías. Entonces, en realidad no es una fuente, sino que maneja la energía para que puedan encender las luces, ¿sí?
Bien. Ok, el dimensionado de las instalaciones solares, como ya vimos, se hace para invierno. Entonces, al hacerse para invierno, ¿qué sucede en verano y qué sucede en las otras épocas del año? Vamos a tener una producción importante, ¿no? Vamos a tener una producción importante de energía y entonces necesitamos que haya un elemento que controle que la corriente que pasa hacia la batería no sea nociva para las mismas, no sea dañina por los niveles, que sea muy alto, ¿ok? Que la tensión tampoco en algún momento sea eh, causa de degradar las baterías, que pueda degradar, que les pueda restar la vida útil a los acumuladores. Eso lo hace el regulador, eso lo hace el regulador, ¿ok? A ver, antes tomo nota por acá. Bien. Bueno, entonces aquí hay una observación para que lo tengamos en cuenta. En instalaciones conectadas a red sin batería, no es necesario el regulador de carga. Bueno, ¿cuál es la razón? Que no hay batería. Aquí vemos algunas imágenes de reguladores de carga. Después, bueno, en un rato vamos a hablar de los tipos. Que son pues ahí se ve un MPPT, veremos el PWM. Entonces el regulador tiene principalmente tres funciones, ¿no? Dice, a ver, me preguntan por aquí, Kevin, pero las inyectadas a la red solo llevan el inversor. Claro, llevan paneles de inversor, Kevin. Las que han conectadas a la red, las que tienen posibilidad de inyectar el excedente, van a llevar paneles, por supuesto las protecciones, el cableado, el inversor, y del inversor van al medidor bidireccional. Pero el medidor bidireccional lo pone la empresa prestadora de servicio. Entonces sí, llevan solamente inversor y paneles, tal cual como lo comentaste por allí, Kevin. Bueno, lo estaba preguntando, pero pienso que ya lo sabías, ¿no? Lo sospechabas por el tipo de pregunta que hiciste. Bien. Entonces, una de las funciones del regulador es, como ya sabemos, resguardar al banco de acumuladores de descargas profundas, aunque en la práctica, cuando hay inversores, no es quien lo hace, y de sobrecargas también. ¿Ok? Cuidarlo de que no sufran sobrecargas. Bien. Protege también al banco de acumuladores contra sobretensiones. Cuando tenemos días como por ejemplo hoy, que hubo en la tarde buena incidencia solar y que la temperatura está bastante agradable, o sea, templadita o templada, el voltaje que se va a producir va a ser más alto. Puede producirse un voltaje más alto. Si estamos por debajo de 25 grados, entonces claro, ese voltaje puede ser nocivo para las baterías. ¿Sí? Sobretensión, como dicen acá. La sobretensión es un sobrevoltaje. ¿Ok? ¿Quién hace la protección? ¿Quién regula que esto no suceda? ¿O quién corta el circuito? El regulador de cambio.
¿ok? Entonces aquí vemos, fíjense, 25 hacia atrás. Claro, yo creo que voy a dibujar, pero con una flecha en verdad. De 25 hacia atrás, fíjense el valor de voltaje. El valor de voltaje va a subir. ¿Ok? Entonces de eso es que hablo. Igual que la potencia se puede ver mejorada, lo que va a disminuir es la intensidad de cortocircuito. Ahora, cuando se utilizan las baterías que no estamos, por supuesto, produciendo, y por eso estamos utilizando las baterías directamente, que no hay producción, de noche, día lluvioso, día nublado, nosotros no queremos que la energía de la batería se vaya hacia los paneles, que los paneles se vuelvan un receptor. Entonces, bueno, el regulador evita que se descarguen las baterías hacia los paneles. ¿Ok? Bien. Utilizan relés, interruptores, o también utilizan diodos. ¿Ok? Aquí vemos un controlador, un regulador de carga para un aerogenerador. En este caso, el aerogenerador entrega energía en corriente alterna, ¿no? No entrega energía en corriente continua. Entonces, tiene que pasar por un puente rectificador, puente de diodos, allí, después iría al controlador. A veces los controladores lo tienen incorporado. Lo más normal es que lo tenga incorporado. Si es para eólica, tiene el puente rectificador y después de ahí maneja entonces solo continua para la carga directa, si tiene posibilidad, o para la batería. Y de la batería debería ir al inversor. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? O sea, se puede hacer una instalación o sea, con la red eléctrica sin las baterías, entonces. ¿Cómo? Que si se puede hacer una instalación sin batería. Sí, 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 eso es lo que, o sea, directamente con la red eléctrica. Claro, claro, tú puedes, cuando hablamos de los tipos de instalaciones fotovoltaicas, en la clase 5 dijimos que hay tres tipos básicos, que la primera es la aislada. La aislada usa batería, no tiene conexión a la red y por supuesto usa los paneles, reguladores e inversor. La on-grid, que es la conectada a la red, esa no usa baterías, usa paneles, usa el inversor y hay que solicitar un medidor bidireccional a la empresa prestadora de servicio porque tú vas a tomar de la red lo que no produzca o vas a tomar en la noche cuando no tienes producción o los días nublados, tu respaldo va a ser la red. No vas a tener batería, no se permite usar baterías con sistemas conectados a la red si vas a inyectar, no con inyección. Hay el sistema híbrido, perdón, que silencio para que no eh, se me complique el audio, por eso lo voy silenciando, ¿no?
Estaba en la instalación híbrida. La instalación híbrida tiene baterías, paneles y red eléctrica, pero en ese tipo de instalaciones no nos permiten inyectar energía a la red. Simplemente vamos a tomar, no vamos a poder inyectar. En el caso de las on-grid o conectadas a la red, ¿cómo se llaman? Esta sí. Ahí sí nos van a permitir tomar e inyectar los excedentes si es que los hubiese, ¿no? No siempre hay baterías en estos sistemas, si es la pregunta que hace Ramón. No siempre hay baterías. Si tienes oportunidad o si tienes la red eléctrica disponible, puedes obviar la batería. Hacer un sistema conectado a red, pero tienes que colocar el medio bidireccional para que te tomen en cuenta lo que vas a inyectar, para que te lo puedan pagar después. O retribuir el, la inyección, ¿no? Profe, una consulta. Y Yo te sé que es escucho. algo de la pertenece ya a la clase 5 más o menos, pero ya que estamos, eh, cuando nosotros solicitamos ese medidor bidireccional, eh, ¿usted cómo lo ve eso la empresa que proporciona la red eléctrica? ¿Como algo desfavorable para ellos porque te hace mucho No, lío o no, eso está hasta, hay una ley para eso. Bueno, lo que pasa es o que la sea ley que no sí o aplica sí? para todo el país. Sí, eso está en la ley. Si tú estás bajo, lo que pasa es que tienes que, eso lo vamos a ver en la clase 13, pero te comento un poco, ¿no? Hay una reglamentación por cada provincia, hay que revisar la reglamentación, a ver hasta qué punto nos permite el dimensionado, ¿no? Hasta qué capacidades nos permite, y entonces rigiéndonos por eso, rigiéndonos por los puntos de seguridad, todo lo técnico y de seguridad que nos diga la reglamentación, que es lo que hemos visto acá, pero hay que regirse dentro o moverse dentro de lo que ellos te permitan, ¿no? Dependiendo del caso, por ejemplo, en Santa Fe permiten una cosa y en Buenos Aires permiten otra. Sí, hay que ver el caso específico. Entonces, si tú te guías por ahí, vas a hacer una solicitud, ellos te hacen una revisión técnica en tu instalación y dada la aprobación de la instalación, van después y colocan el medidor bidireccional. Tiene su proceso, tiene su tiempo, pero como estás con la red, no es mucho problema porque tienes la red ahí, tienes la red eléctrica, no es que estás sin energía. ¿Me explico? O sea, si tienes la red eléctrica, no es que el apuro es porque no tienes energía, si tienes energía, pero bueno, claro, si vas a empezar a inyectar, el apuro es recuperar la inversión que se haya hecho. ¿Ok? Pero sí se puede hacer y no tendría que representar ningún lío siempre y cuando nosotros cumplamos con las reglamentaciones de cada lugar. Buena aclaración, profe. Esa es la pregunta que le iba a hacer. Sí, la verdad que, porque todas las empresas no son iguales, ¿no? Acá hay Claro, no, dirección no, de energía no, corriente, todo eso. totalmente, totalmente, hay diferencias. Por más que haya una ley que abarque una cantidad de provincias, bueno, y abarca también a capital, em, hay provincias que tienen sus decretos, sus reglamentaciones independientes a la ley nacional. Entonces hay que mirar qué es lo que nos permiten, qué no se permite, hasta cuánto se permite. Y bueno, los tiempos también los van a poner ellos en las reglamentaciones. Aparte que las tarifas también las establecen. Las tarifas de inyección, dependiendo del tipo de usuario que sea cada uno, pues va a estar dentro de una tarifa para que le paguen o le reconozcan los kilovatios hora que inyecta. ¿Sí? Bueno, por eso lo vamos a ver en la clase 13, ¿no? Claro, el consumo de cada hogar, ¿no? De cada casa. Claro, estoy hablando de nosotros nos basamos en instalaciones domésticas, ¿no? Pero hay también para empresas, para comercio y para empresas están, por lo menos en Santa Fe lo estipula, Sí, sí, profe. Sí. y en la ley nacional también, ¿no? Una pregunta, profe. El tema de esto del fotovoltaico. ¿De día se puede usar toda la energía y tener la batería cargada? O sea, que la batería cargada se puede usar de noche y de día utilizar toda la energía solar. Digo, ¿no? Sí, sí. Si está dentro de valores que no exceden lo que pueda manejar el regulador,
Si es un PWM, eh, puede hacerse. Si son valores muy altos, se va a desconectar y va a usar las baterías. Si es un MPPT, tendría que poder regular para que le saques provecho a todo lo que produzca el panel. ¿Sí? Depende del Pero se puede regulador. hacer eso. Sí, claro, se puede. No todos los reguladores te lo van a hacer, pero sí se puede. Ah, eso está bien. No, eso es lo más Hay quería un, saber. hay un modelo específico que no te lo permite de esa manera, que es el PWM, pero bueno, ya lo vamos a ir nombrando. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Que no te tengo anotado con nombre, sino con el número. ¿Cuál es tu nombre acá? Para anotarlo. No, yo soy Carlos Carlos. Ah, ok, Duarte. Carlos. Carlos Duarte. Así es. Dale, Carlos, está bien. Ahora sí te recuerdo por el nombre, pero como ahora aparece en el número, no identificaba. Bien. Bueno, a ver, seguimos por acá. Eh, Vamos a retomar por aquí. Bueno, tipos de reguladores. Están los MBPT y los PWM. Ya vamos a hablar sobre ellos, ¿no? Dice acá, el regulador controla el estado de la batería midiendo la tensión en bornes de dicha batería. A partir de esta tensión se desarrolla el control de la carga de descarga, conectando y desconectando el generador fotovoltaico. Bien, aquí hay entonces MPPT y PWM. ¿Cuál escoger? Bueno, no va a ser muy complicado la elección, inclusive bastante sencilla, pero vamos a hablar de cada uno de todas maneras, ¿no? De entrada les digo que el MPPT para instalaciones domiciliarias, instalaciones comunes, es el que más se usa, ¿no? El que más se usa es este, es el que resulta mejor, el que da mejores resultados, inclusive un poco más eficiente que el otro modelo, el PWM, ¿no? Bien, dice acá, según cómo se efectúa la regulación de la carga de la batería, los reguladores se clasifican en MPPT o maximizador. Significa Maximum Power Point Tracking, eso es seguidor del punto de máxima potencia o potencia máxima, como dice allí. El punto al que se refiere es el que corresponde a los valores óptimos para el voltaje y la corriente de salida. ¿Ok? Este tipo de control incorpora un limitador de corriente para no sobrepasar la corriente máxima tolerada por las baterías cuando la potencia de entrada sube transitoriamente. Un regulador de MPPT modula el voltaje del panel y lo adapta a las características de las baterías conectadas. Son los reguladores usados hoy en día en casi todas las instalaciones solares fotovoltaicas. Así que bueno, son más costosos que los PWM, pero con respecto a ellos, optimizan la producción de energía. Pueden aumentarla hasta un 30% con respecto a los PWM. ¿Sí? Bien, a los PWM, Pulse Width Modulation, modulación por anchura de pulsos, o convencional.
también llamados todo o nada, fueron los primeros reguladores de carga que aparecieron en el mercado y realizaban el control mediante un sistema todo o nada, a partir del uso de relés, ¿ok? Y se les podría denominar reguladores de una etapa. Bien. El regulador permite el paso de toda la corriente disponible en el generador fotovoltaico hasta que la tensión alcanza, ¿sí?, en la batería un valor de 14,5, en caso que sea un plomo ácido, ¿no? Como ácido abierta o líquido, monobloc. Llegado a este valor se interrumpía el paso de la corriente. Para valores menores de 12 voltios, en la batería volvía a establecer el paso de toda la corriente a las baterías desde los generadores. Bien. Este tipo de controladores de carga, los MPPT, pero los PWM, son más económicos. Son más económicos que los MPPT que vimos anteriormente. Y pueden significar una solución ideal en el caso de que nosotros vayamos a instalar, por ejemplo, un sistema de iluminación, como decíamos en continuo, que no se requiere tanta potencia, el consumo no es alto, ¿sí? Pudiera utilizarse algún sistema PWM o en caso donde la eficiencia máxima y la potencia adicional no sean preponderantes, ¿no? Bien. Únicamente puede ser utilizado si la tensión de las placas solares y la batería es la misma, es decir, con paneles solares de 24 y baterías de 12, no se puede entrar un regulador de carga PWM. La única opción posible será un regulador MPPT. En resumen, todo esto implica que si tenemos un controlador de carga de 12 voltios, debemos usar paneles de 12. Y si el controlador PWM de 24 es de 24, debemos usar paneles de 24. Dos paneles de 12 en serie pudiera ser. Bien. Solo usaremos reguladores PWM en caso de instalaciones cuyos paneles suministren una potencia inferior a 200 vatios. Para el resto, siempre reguladores MPPT. A menos que el elemento te indique otra cosa, que sucede también. Les voy a mostrar un video por acá de eh, estos elementos, ¿no? Déjenme que ya les ubico algo por acá. ¿Ok? Un momento, ya les muestro la video, ya, ubicando por aquí. Miren, este es un regulador PWM, como se ve, allí están las características, el voltaje, la bitensión,
con 12,24. Bien, este es un regulador PWM, como se ve allí están las características, el voltaje, todos son bitensión, trabaja con 12,24, ahí está la corriente, vemos el voltaje máximo que puede manejar y ahí está la potencia que maneja, 130 vatios a 12 voltios y 260 vatios a 24 voltios. Por aquí podemos ver la parte frontal del equipo, ¿sí? Ahí vemos que tiene 6 entradas o 6 terminales, positivo y negativo para los paneles, positivo y negativo para la batería y positivo y negativo para alguna carga en continua, en este caso iluminación, ¿sí? Por la parte inferior, ¿verdad? Vemos también 2 puertos USB, ese es para cargar dispositivos móviles directamente con continua. Este tipo de regulador nos da la facilidad de que si vamos simplemente a alimentar algún circuito en continua de iluminación, pues directamente lo hacemos a través de él, no es necesario tener el inversor para ese tipo de casos, ¿ok? Bien, aquí podemos ver un sistema aislado. Este sistema aislado está compuesto por panel, en este caso uno solo, el regulador de carga, que lo vemos acá, ¿sí? El inversor y en este caso una batería de 12 voltios y de 45 ampere hora de capacidad, ¿ok? Bien, en este momento tenemos conectado. Se escuchaba el video, que no tuve respuesta de ustedes si se ve y se escucha. Escríbanme, que creo que tengo los micrófonos están Sí, bloqueados. se veía, se escuchó. Bueno, ok, Y se perfecto. ve, se escuchó, bro. Bien, bien. Ahora entonces vamos a colocar el otro para resaltar alguna cosa. Sí, se cortó, lo corté, Iván, perdón, lo corté. Porque El sistema aislado está estaba con intriga, si se había visto o no. bien, aquí podemos ver un sistema aislado. Este sistema aislado está compuesto por panel, en este caso uno solo, el regulador de carga, que lo vemos acá, ¿sí? El inversor y en este caso una batería de 12 voltios y de 45 ampere hora de capacidad, ¿ok? Bien, en este momento tenemos conectado una lámpara con su portalámpara a partir de un tablero que se alimenta de la salida del inversor. Este inversor que vemos allí es de 300 vatios y tiene una entrada de 10 a 15 voltios en continua, tiene una salida de 220 voltios en alterna, por supuesto, y 50 Hz. ¿Sí? El inversor está conectado de las baterías y el regulador pasa también por estos bornes, ¿sí? Por esos terminales del inversor. De manera que él puede tomar energía de los paneles, o del panel en este caso, y de las baterías. En este momento, como vemos que está energizado la lámpara, ¿sí? No tenemos producción solar, estamos en el aula, ¿no? Estoy en el aula en este momento. Entonces el regulador no está recibiendo energía del panel, sino que simplemente se está energizando el sistema de la batería está cargada. Bien, el regulador puede recibir de los paneles o recibe de los paneles, le entrega las baterías y también puede manejar un circuito para continua de iluminación. Esta luminaria que se ve acá trabaja con corriente continua, entonces lo que hacemos es simplemente encenderla, como se ve acá. Así no tengamos producción solar, así estemos trabajando con la batería o con las baterías, vamos a poder disponer de la iluminación sin necesidad de que haya
una producción solar importante en el momento. Puede ser que no tengamos producción, pero de todas formas vamos a contar con energía acumulada en nuestras baterías, ¿sí? Para el circuito en continua o el circuito también en alterna, ¿ok? Entonces, bueno, esta era o es una instalación aislada con un panel solar policristalino de 60 vatios de potencia. Bien, entonces les quería mostrar el regulador y también les quería mostrar el regulador trabajando, ¿no? Que se vea, las funciones que puede cumplir. Eh, Fíjense que pueden entonces manejar de las baterías, así como el inversor en ese momento está tomando de la batería, él también puede tomar de la batería para su circuito en continua, que simplemente esa lamparita, ¿no? Entonces la batería está alimentando a los dos, está alimentando al regulador y está alimentando al inversor. Claro, el inversor hace algo diferente que convierte la onda, ¿no? La pasa de continua a alterna y ahí vemos que está encendida siempre una lámpara en alterna. La que yo enciendo y después apago es una grande en continua, ¿no? Ese es un inversor, ese es un regulador, perdón, PWM, si tiene su utilización. eh, para este caso, por ejemplo, un caso como ese se puede utilizar. Tiene puertos USB que son para cargar dispositivos también en continua directamente, no necesito pasar por el inversor. Tiene dos salidas normalmente el regulador. Bueno, la mayoría de los modelos tienen dos salidas. Bien. Eso es como para cargar el celular, por ejemplo. Claro, claro, exacto. Celular, alguna tablet, así como se ve acá. ¿Sí? Así como se ve aquí tiene estos dos puertos. Algo así. Se los mostré en el video, pero el que mostraba yo los tiene por la parte de abajo. No los tiene por ahí, por el frente. Bien. Bueno, Profe, una pregunta. señor, dígame. Ahí vi que en el regulador decía modo. ¿Tiene ciertos modos en el que trabaja o a qué se referencia esa configuración? A ver. En el regulador propiamente. ¿Cómo? Dice que viste que decía modo. Sí, 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 mode decía. Pero mira, el regulador puede trabajar bitensión. Para 12, en este caso el que mostraba, para 12 o para 24 voltios. Y él hace el cambio automáticamente. Él hace el cambio automáticamente con un conmutador que tiene interno. ¿Ok? Va a pasar a 24 a 12 dependiendo de la batería que le conectemos, ¿no? Si la batería o el banco de baterías es para 24, va a trabajar a 24. Si es a 12, pues quedará simplemente a 12, ¿no? No sé si a eso que te refieres tú. No veo, tengo uno acá y no veo que diga mode. No sé si. El que mostré en el video, dices. No veo que diga. Una pregunta, profe. ¿El regulador cambia según ¿cómo es? La capacidad de la batería? Si el regulador, si el regulador puede trabajar con el voltaje de la batería, lo va a hacer. Pero por ejemplo, si tú conectas un banco de batería de 48, el regulador trabaja con 224, no lo va a hacer. Porque tiene que estar dentro de la tensión que puede manejar. Lo hace automático siempre y cuando la pueda manejar. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? No es que yo voy a conectar, por ejemplo, un banco de baterías de 12 con un regulador que trabaje a 24 y a 48, por decirte algo. O un banco de baterías de 48 voltios con un regulador que trabaje con 224 porque no me la va a cargar. No me va a cargar ese banco de baterías. ¿Entiendes? O sea que hay Claro, tiene que reguladores estar para varias dentro de los potencias. parámetros de la batería. Ya, perdón. Te escucho, Ramón, para cerrar
en lo de la duda y después escucho a Carlos. Dime, Tiene Edgar, que estar vamos. dentro de los parámetros de la batería, por supuesto. La capacidad de la batería es lo Claro, que el exacto, regulador va. claro. El el voltaje de la batería lo tiene que poder manejar y la corriente pues también va a tener que, eh, va a ser un parámetro importante de la selección del regulador, ya lo vamos a ver. Em, Carlos, ¿ibas a preguntar algo? Perfecto. Sí, eso la misma, casi la misma pregunta. Simplemente si uno va a utilizar batería de 24, hay regulador para 24, y si uno va a utilizar batería de 48, hay regulador para 48, o el regulador cambia automáticamente según lo que pide la carga de batería. Claro, porque es que lo normal es que el regulador sea bitensión, que pueda manejar dos tipos de tensión, dos valores de tensión. No, no es que va a trabajar a las dos al mismo tiempo, trabaja con una o trabaja con otra, ¿no? No, lo que quería saber es si había reguladores más potentes nada más, o y otro que sea menos potente. Bueno, hablando de tensión, ¿no? Eh, sí, hay de 12, de 24, 48, algunos manejan 36, ¿sí? Y hay reguladores que pueden manejar inclusive un poco más. Estamos hablando de voltaje, pueden manejar un poco más también, ¿sí? Pueden manejar más voltios, pueden manejar Ah, de mejor todavía 120 entonces. en continuo. Estamos hablando de continuo, ¿no? Porque trabajamos en continuo ahí. Bien, ¿Qué, bien. profe? Ok. Cuando el regulador es mayor, tiene mayor de capacidad, ¿no? Si está un poco por encima, mejor, pero te va a salir más costoso, ¿no? Entonces hay que buscarle también el punto de equilibrio. Si tú sabes que después vas a hacer crecer el sistema en cuanto a paneles, por ejemplo, bueno, pudieras sí colocar uno mayor y después cuando hagas el cambio de las baterías, cambiarla, colocar un poco más, que el regulador te pueda manejar el resto, la cantidad que ampliaste y que puedas también colocar más paneles, pudieras hacerlo así. O hacer algo definitivo y después colocar un sistema que sea paralelo a lo que ya está instalado. Un sistema independiente y que, bueno, que alimente la otra parte de la instalación que se requiera, ¿no? Bien. Aquí vemos una gráfica en el eje Y que muestra la corriente de intensidad y en el eje X, el eje horizontal, se muestra el voltaje, la tensión, ¿sí? Bien, lo que nos quieren dejar ver acá es que el comportamiento del PWM llega hasta un punto y el RPT lo va a superar. Por eso se habla que puede inclusive producir hasta el 30% más que el PWM, ¿sí? Entonces el RPT va a mejorar respecto al PWM 30% la producción del sistema, ¿no? Ahora, si nos referimos a la forma de conexión interna, el regulador puede tener dos clasificaciones, tiene dos clasificaciones también, que son en serie y paralelo también, lo que veníamos hablando, ¿no? En serie y paralelo. Eso es conexión interna. Repito, es conexión interna, nosotros no tenemos ni vamos a intervenir en esto. Nosotros intervenimos de aquí hacia afuera. De aquí hacia afuera intervenimos nosotros, ¿no? No vamos a intervenir nosotros acá, ni acá. O sea, la conexión es indiferente. Fíjense que los mismos elementos conectados a la misma posición inclusive.
¿Ok? ¿Qué va a cambiar? Bueno, el serie es más eficiente, ¿no? El paralelo, la conexión paralelo, eh, genera pérdidas, eh, pues disipa más energía, va a perder más energía de la que disiparía el conectado en serie internamente, ¿no? Entonces, reitero, eso es interno para que no se confundan, no vayan a pensar o decirme, Juan Carlos, ¿y entonces cómo hago para conectarlo en serie y en paralelo? No, eso es interno, eso ya viene así, ¿ok? La mayoría son en serie, en paralelo casi no se usa ya. Ahí voy a silenciar los micrófonos. Bien. Bien. Bien, los reguladores en serie se incorporan interruptores electromecánicos o electrónicos que desconectan el generador cuando la tensión excede de un determinado nivel de referencia. Durante la noche, el circuito de carga permanece abierto, evitando que las baterías se descarguen en el panel fotovoltaico. Es el usado por casi todas las instalaciones hoy en día. Regulador en paralelo, donde el exceso de tensión se controla derivando la corriente a un circuito que disipa la energía sobrante. En la imagen vamos a poder ver cómo la resistencia, ¿sí? La resistencia que se tiene para derivar la energía por allí, la corriente sobrante. Los reguladores tipo paralelo han de disipar toda la corriente de salida del panel cuando el sistema de batería alcanza el estado a plena carga, ¿no? Esto es, pues, suena mucho, si se fijan, a la explicación del PWM, ¿no? Similar. Es el funcionamiento del PWM, básicamente. Crea pérdida de potencia y reduce el valor máximo de voltaje de carga. Esto hace que los controles paralelos sean menos eficientes que la versión en serie y están en desuso hoy día. El paralelo solo se usa para potencia en instalaciones, para instalaciones de pequeña potencia, ¿no? Aquí vemos entonces dos reguladores con conexión uno en serie, con conexión otro en paralelo, interno, repito, interno, no vamos nosotros a interferir en esto, no vamos a intervenir en esa conexión. Entre el regulador siempre va a estar entonces los paneles y las baterías. Bueno, ahí está el conectado en serie, tiene relés o interruptores que van a cortar el paso cuando no haya producción solar, ¿sí? O cuando se excedan los valores de producción. Ahora, el regulador en paralelo, ese que tiene un diodo, que es el número 4, y el 5 es la resistencia. También tiene un interruptor, un relé electromecánico, ¿no? O electrónico. Bueno, ahí, por esa carga ficticia, como dice allí, se va a disipar toda la energía cuando las cargas de las baterías se completen. ¿Ok? El diodo va a actuar, por supuesto, como un elemento que nos va a permitir el retorno de la energía de la batería hacia los paneles, ¿no? Y cuando no haya producción. Bien. Esa disipación a partir de esa resistencia eh, se da,
por un efecto que se conoce como efecto Joule. Pero dice hay que tener en cuenta que toda la energía que se genera mayor a la energía que es posible inyectar en la batería se pierde por efecto Joule en forma de calor en el regulador, por lo que es importante escoger el regulador de carga solar apropiado para tu instalación fotovoltaica. Efecto Joule, bueno, esto es un fenómeno que ocurre, ¿sí? Eh, cuando parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material, ¿sí? Este choque genera, esa fricción genera una subida de temperatura. Entonces va a haber disipación de energía eléctrica eh, como energía térmica, ¿sí? Eso es el efecto Joule. Volvemos a ver esta imagen. Volvemos a ver esta imagen. Entonces, bueno, ya sabemos que el tema entre ellas es la conexión externa, la conexión interna, nosotros no la vamos a tocar. Conclusión. Elegiremos reguladores en serie del tipo MPPT que tengan intensidad de carga igual a la suma de las intensidades de cortocircuito de las ramas en paralelo de paneles en la instalación. ¿Okay? ¿Dudas? Yo tengo varias preguntas. Por lo que he visto en el video, sí, yo Perdón, también, pero bueno, disculpe la interrupción. perdón. Ya va. Sí, la instalación del paralelo casi lo mismo, ¿no? Pero como digamos que la mejor es la del serio, que dice usted, que es mejor la conexión, o sea, es la que más se usa. Estaba hablando de la conmutación interna del regulador, sí. En serie es la que más se usa, es la mejor. Sí, profe, sí, y las instalaciones, por supuesto que la en serie y la en paralelo no cambia mucho casi la forma, ¿no? Sí, la en serie es la mejor, la que dijo usted. Ya, la conexión al regulador no va a cambiar. De nosotros, lo que va a cambiar es interno, no lo vamos a ver nosotros. Y lo que nos conviene más es la conexión en serie, pero eso es interno. Eso no va a cambiar nada como nosotros conectemos afuera. Por eso lo comentaba, ¿no? Y sí, sí, en serie nos conviene más, inclusive se consigue poco en paralelo, ya no se usa mucho, porque bueno, ya se sabe que no es el más eficiente, ¿no? Perfecto. Profe, una pregunta. El efecto Joule que produce, o sea, que para disipar la energía sobrante, eso lo hace el regulador, pero a la vez eso no le daña al regulador. No, está diseñado para eso. Está diseñado para disipar el exceso de energía. El excedente lo va a disipar. Si las baterías están cargadas, él abre el circuito entre las baterías y los paneles y va a desviar entonces la energía hacia el disipador. No, está diseñado para eso. Eso es lo que produce los diodos, tipo, que para disipar lo que sobra. Pero si ese sobrante no puede quemar al diodo, No, ya va. No, ahí en ese caso no estamos hablando de un diodo. En ese caso estamos hablando de una resistencia con un relé. ¿Ok? Porque ahí lo que hace es que se abre el circuito. ¿Sí? Se abre el circuito entre los paneles y la batería para que no haya, para que no haya circulación cuando ya se alcanza la carga máxima. Cuando se alcanzó la carga máxima en la batería,
lo que va a actuar es un relé para desviar la energía hacia la resistencia. Hay que, por supuesto, por eso lo resaltan, hay que escoger el controlador que corresponda, porque si colocas uno muy pequeño, probablemente sí se rompa, Carlos. No sé si por ahí viene tu pregunta. Si tú colocas un controlador muy pequeño, resulta que los paneles que colocaste, que instalaste, van a generar una cantidad de energía muy alta, pudiera romperse el controlador. Se va a romper porque no va a soportar. Pero por eso hay que escoger el que corresponda, ¿no? Y hay que entonces seleccionar según voltaje y según también la intensidad. Por eso en la última diapositiva que mencionábamos se habla de la corriente. Del voltaje también se va a hablar, es importante, pero la corriente es la que de pronto nos puede resultar un poco un poquito más difícil de determinar, pero no es difícil tampoco. No, mi pregunta era esa, nomás, profe. Quería saber si la descarga o la que sobra, que vuelve de vuelta al regulador y por ahí lo daña. O que más diodo, o sea que tiene una resistencia adentro que controla eso. Claro, porque inclusive esos reguladores tienden, cuando están haciendo esa operación de disipar, pues se van a poner calientes, se van a calentar, pero es precisamente porque están cumpliendo esa función. Si están bien escogidos, si están bien seleccionados, no tendrían que dañarse. Perfecto. Kevin, te escucho. Profe, tan- tanto, los reguladores, como era MPPT y el otro, vienen con una conexión, PWM. bueno, ese, ¿viene con una conexión interna paralelo serie o solamente una de las dos? O sea, los dos vienen así. Viene con una de las dos, o en serie o en paralelo. Por eso, pero los dos tipos de reguladores pueden venir así. Sí, pero la mayoría ya ahora son todos en serie, Kevin. La mayoría son en Ujú. serie. Los PWM sí son más común conseguirlos en paralelo, que son los más comunes de conseguir en paralelo. Ok, entonces los más rentables son los PPWM, no sé qué, en serie. Son Exacto, los que más sí, se usan ahora. claro, son los que nos van a convenir más, Kevin. En serie MPPT, por aquí estaba, ¿no? Te lo, por aquí estaba. Ahí te lo resalto para que les quede. MPPT. Ah, tranquilo, que O- eso al principio cuesta, pero después uno se acostumbra. Igual que todo. Bien. ¿Algún otro comentario, duda, muchachos? No, está bastante aclarado, profe. La verdad o sea que la más eficiente es la MPP, o sea que la otra, la W, eso es buenísimo para saber, ¿no? Claro, no, fíjate, lo que yo les decía, el PWM se usa, por ejemplo, para lo que les mostré por ahí en el video, se puede utilizar tranquilamente para otro Sí, tema de sí, sí. iluminación pequeño. Claro, por ahí también para la parte eólica hay unos equipos que usan PWM, si pueden usar, tienen ese sistema Cuando se de usa PWM. menos descarga, o sea, cuando hay poca, Claro, para menos resistencia, mejor también esa, algo así, usted aclaró. claro, claro. Bueno, eso siendo así, vamos a continuar. Nos queda todavía un rato de presentación. Eso es lo que se puede usar para los pucheros en el campo, profe, entonces, porque esos son chiquitos. Bueno, pudiera ser y son económicos, resultan económicos, ¿no? Bien, aquí hay una recomendación, lo mejor para conectar las, al regulador, los elementos, pues primero que sea la batería, después el panel o los paneles, ¿sí? Y de último, si hay posibilidad de carga, de entrada de carga, y hay carga contemplada, pues que sea lo último. Positivo y negativo. El regulador, cuando conectemos la batería,
automáticamente va a reconocer el voltaje de trabajo, hará la conmutación si es necesaria. Y bueno, por eso recomiendan primero la batería. Después conectar los paneles y de último, como dijimos, la carga. Positivo y negativo para cada caso, ¿no? Si vamos a hacer la desconexión, lo que se recomienda es hacerlo al contrario. ¿Ok? Bien. Aquí vemos a ver, perdón que ahora sí vamos a ver. Un sistema sencillo que inclusive el regulador no tiene salida para carga en continua y se puede sacar directamente las baterías. ¿Ok? Por supuesto con su elemento de protección, ese es un fusible, ¿no? Bien. Aquí es un regulador similar al que les mostraba yo en el video, ¿sí? De estos sencillos. Pues este trae una indicación de cuando está a temperatura alta en las baterías, ¿no? Te puede dar esa indicación. Cálculo y dimensionado del regulador de carga para una instalación solar fotovoltaica. Y ese FTV es instalación solar fotovoltaica. Bien. Bien, los reguladores de carga vienen determinados por la intensidad máxima de trabajo y por el voltaje en que hayamos diseñado nuestra instalación. ¿Ok? La intensidad de trabajo será la intensidad de entrada o procedente de los paneles solares. ¿Qué vamos a tomar, muchachos? Bueno, lo que tomábamos cuando calculamos los paneles, no sé si se acuerdan, tomábamos las ramas en paralelo y las multiplicábamos por la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Esto es lo mismo, porque lo que entregan los paneles se va a ir al regulador. Entonces, en la ficha de los paneles vamos a conseguir, entre otros datos, ese que se marca allí, que es la corriente o el amperaje de cortocircuito, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, con este panel, si se usa una conexión de dos paneles en paralelo, ¿verdad? Vamos a tener algo como esto. Al ser dos paneles en paralelo, la corriente que va a entregar ese arreglo, tomando en cuenta la de cortocircuito, sería de 8,12 por 2, lo que nos da 16,24 amperes. Para estar seguro se recomienda sobredimensionar con un 25%. ¿Ok? Quiere decir entonces que ese valor se abulta. La fórmula sería corriente de cortocircuito por el número de ramas en paralelo por el factor de seguridad. Bien. Entonces, está allí 812 por 2 por 1,25 nos da 20,3 amperes. Bueno, 20,3 amperes sería la intensidad que debe soportar
el regulador de carga. ¿Qué voltaje sería? Bueno, al voltaje que se tenga en este caso, el voltaje, fíjense, va a ser de paneles de 220, el voltaje máximo, dice por aquí que es 36, de 24, de 24 voltios, 24 voltios y algo como 20,3 amperes. Esta es la intensidad máxima que nos darán los paneles solares fotovoltaicos. La intensidad de salida a la batería siempre será igual o inferior a esta, ya que es la máxima que nos pueden generar los paneles para cargar la batería. Por este motivo, normalmente la intensidad de carga y la de consumo suelen ser la misma en la mayoría de los reguladores de carga solares. Si conectamos el regulador al inversor, la intensidad de salida sería la que nos debe de dividir la potencia del inversor entre el voltaje de trabajo. ¿Ok? No es el caso, no es como normalmente lo vamos a hacer. Para nuestro ejemplo debemos elegir un regulador que tenga esta intensidad de entrada o de carga igual o superior a 20,3 amperes. Aquí está. Fíjense que hay unos reguladores, todos son bitensión. ¿Okay? Dice intensidad máxima de consumo, intensidad máxima de carga, hay sobrecarga, ¿sí? Hay temperatura de funcionamiento, tiene un límite de temperatura, y están los valores de miliamperes de autoconsumo, ¿no? Que son en todos los casos menor a 15 miliamperes. Eso es 0,015 amperes. ¿Okay? De cualquiera de estos tres modelos nos serviría, porque lo que nos pide es 20, ¿no? La intensidad de carga y la de consumo será la misma, ¿no? Como ya dijimos, al no estar conectado al inversor. Muchos reguladores son bitensión, pudiendo funcionar tanto a 12 como a 24, solo cambiando la posición de un conmutador. También suelen admitir sobrecargas del 25% y la intensidad de carga y descarga es la misma. Recordar que hay que colocar unos fusibles entre la batería del inversor para proteger el inversor en caso de una sobrecarga para que no se queme. Aquí vemos una instalación. No sé. Aquí avancé ya. Ya estoy. A mí se me quedó tildada la imagen diapositiva. Yo, eh, a ver. Ok, perfecto. Ahí salí entré por las dudas, ¿no? Bien. Bueno, aquí vemos una conexión típica de un sistema aislado, ¿no? Panel, regulador batería y este cable que se comunica también para acá, para el inversor. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si la intensidad de consumo y carga son muy grandes y no encuentro un regulador para ese valor? Bien. Fíjense que siempre nos habla más de intensidad, porque la intensidad como que es la más complicada de conseguir que se soporten valores altos, ¿no?
Fíjense, nos dice, la solución sería dividir en dos partes el número total de paneles y utilizar dos reguladores, cada uno para la intensidad de cada parte de los paneles. Es como hacer dos instalaciones separadas para posteriormente unirlas en la batería o en el banco de baterías. ¿Sí? Una vez que ya sabemos las características de nuestro regulador, solo nos queda elegir qué tipo será. Bueno, el tipo para la mayoría de los casos nuestros va a ser MPPT. ¿Sí? Y lo de conectado en serie se sobreentiende, ni siquiera lo decimos normalmente, ¿no? Aquí hay un regulador de carga híbrido, ¿no? Un controlador de carga híbrido, dice eólico y solar. Puede servir para tensiones de 12 y 24 y puede manejar hasta 800 vatios. ¿Para qué nos da la potencia, muchachos? Con eso podemos conseguir la intensidad, ¿no? Dividiendo potencia entre voltaje. ¿Ok? Dice que el regulador trifásico transforma la corriente alterna producida por el aerogenerador en corriente continua para cargar las baterías. Dispone de freno automático magnético para frenar el aerogenerador en casos de fuerte viento. Cuando habla de fuerte viento es velocidades del viento que excedan la velocidad o el rango seguro de trabajo del elemento, ¿no? Esto lo veremos ya por en la clase 21, 22. 22, sí, 22. No, miento, 23. Ok. Aquí hay, fíjense, se puede hacer también, después también lo hablaremos, de estos sistemas eólico y solar con su controlador, en este caso controladores independientes cada uno, se unen hacia las baterías y de ahí se sale también hacia el inversor. ¿Ok? Entonces, aquí están los tres estados de carga o fases de carga, que son la fase bulk. En esta fase la batería está descargada y toda la corriente producida por los paneles solares fotovoltaicos es inyectada en las baterías, aumentando la tensión en el campo de la batería ¿sí? A medida que éstas se van llenando, ¿no? Bien. La fase de absorción, que por ahí me preguntaba Carlos temprano, me parece que era Carlos. ¿Y Carlos o Ramón? Ahora estoy confundido. La fase de absorción, cuando la tensión de la batería alcanza la tensión de absorción, ¿sí? Eh, en la batería de plomo ácido abierta es 14.4 y en la batería de AGM y gel 14.1, 14.2 también. El regulador de carga solar se encarga básicamente de mantener el voltaje un poco por debajo de este valor y reduce la corriente paulatinamente hasta que este llena totalmente la batería. ¿Sí? Después dice fase de flotación. Tras la fase de absorción, el regulador de carga solar alcanza la fase de flotación, generalmente 13.5. Además, en esta fase la corriente inyectada se reduce hasta que la batería se llena por completo. Bien. Aquí vemos un par de modelos, estos son modelos más grandes, fíjense, 150-85, 150-100, 150 voltaje, ¿no? Voltaje máximo que puede trabajar, y la corriente 85, la corriente en este caso 100, ahí está, ¿no? Después se ven los valores, fíjense que lo trae de absorción, de flotación, dependiendo de la batería. Puede trabajar a 3 de forma automática, a 3 voltajes, e inclusive puede trabajar a 36, pero si se hace un ajuste con un programa, ¿no? Con software.
Aquí vemos para 12 voltios, 24, 36 y 48. Aquí están los valores de absorción y de flotación. ¿Ok? Aquí podemos ver una curva, un par de curvas, que lo que hacen es, bueno, mostrarnos el tema de la potencia máxima que podemos conseguir con el que podemos conseguir con el MPPT y bueno, comparándolo siempre con el PWM, ¿no? Entonces, tenemos una gráfica de corriente versus voltaje arriba, ¿sí? Nos dice acá, corriente de salida, ¿sí? Versus tensión de salida, ¿no? Después dice, el punto de máxima potencia, MPP, es el punto Pmax, potencia máxima, ¿no? De la curva en que el producto de I por B alcanza su pico. Claro, I por B es potencia, ¿no? Por ley de Watt, ¿cierto? Luego en la curva inferior nos dice la potencia de salida también por ley de Watt, pero acá en este eje, versus el voltaje, ¿no? Bien, perdón. Entonces dice acá, si se utiliza un controlador PWM y no MPPT, la tensión de salida del panel solar será casi igual a la tensión de la batería e inferior a este valor. Así que no vamos a alcanzar nunca la potencia máxima, o no se va a aprovechar nunca la potencia máxima de los paneles, ¿no? Bien, acá vemos otra vez una gráfica del PWM, este sería el rango de trabajo, ¿no? Sería el rango de trabajo que vamos a perder. Vamos a perder una buena parte del voltaje en el caso de que utilicemos el PWM, ¿no? Y como dijimos, no vamos a llegar al punto de máxima potencia. Nunca lo vamos a llegar a alcanzar, nunca vamos a aprovechar la máxima potencia. ¿Ok? Aquí vemos un sistema, otra vez, aislado, con su panel, su regulador, su batería, inversor y bueno, tiene una carga en continua, que es una lámpara, ¿no? En realidad un toma y de ahí va la lámpara, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿sí? Fíjense, con un panel de 12 voltios, potencia de 150 vatios y una batería de 12 voltios. Aquí están las características del panel. La tensión de circuito abierto, la intensidad de cortocircuito, tensión a potencia máxima, la corriente a potencia máxima también. Si hacemos este producto, si multiplicamos esto dos, nos va a dar aproximadamente la potencia máxima, ¿no? Entonces, si se utiliza un regulador PWM, va a empezar a cargar la batería en 11 voltios aproximadamente, o esté vacía, y parará en 14, donde él considera como regulador que la batería está llena.
Cuando el panel se encuentre en su máximo rendimiento, a 19 voltios no va a cargar. Inclusive antes, inclusive mucho antes, ¿no? Si utilizamos un MPPT, independientemente del voltaje en el que se encuentre el panel en ese momento, en cualquier momento, va a usar la intensidad que le esté suministrando el panel para cargar la batería. ¿Okay? O sea, aquí vemos explicado con un ejemplo que nos va a convenir más el PWM, ¿no? Bien. Acá nos queda una serie de enlaces, ustedes los pueden mirar, ¿sí? Parecidos, videos y, y alguna información también por allí, ¿no? Algunos eh, proveedores, ¿sí? Solar Eólica, Victron, Enertica, ahí está, ¿sí? Para que vayan mirando un poco. Después les queda la actividad también allí, para que la miren, la revisamos la próxima semana, cuando nos veamos, ¿ok? A ver, ahí no sé si hay dudas, comentarios. Los escucho, los leo. ¿Quiere que conteste una pregunta, profe? Yo tengo que volver a mirar la clase para medio entenderle mejor, porque esa última parte me Bien, quedó ahí, pero todo mismo, así que bueno, bueno. Revisen la clase y la semana que viene, cualquier cosa, cuando estemos haciendo la actividad, aclaramos lo que se les presente como duda, ¿no? Sí, se entiende bastante, profe. O sea, lo que pasa es que tenemos que ver más detenidamente para poder sacar algunas preguntas, ¿yo? Claro, entiendo, porque al ser probablemente primera vez que se habla de esto para ustedes, es normal, ¿no? Pues ya están asimilando algunas cosas como para tener tanta duda, pero a nivel práctico, lo importante es saber cuál es la función, cómo seleccionarlo, y aunque ahora no lo vimos, dimos un ejemplo allí, ¿no? Pero la semana que viene yo espero que cuando veamos la clase de inversores, si nos da tiempo, creo que nos va a dar tiempo, espero que sí, podamos hacer un ejercicio de cálculo, o sea, de selección con números y todo, para que ustedes vayan viendo y se den cuenta que no es tan complicado. ahí usted dijo que tenemos la actividad, Eso, profe. Bueno, ahora justamente está diciendo eso, pero en la actividad tenemos algún ejercicio como para seleccionar el regulador. O sea, esto es lo Sí, último que... sí, no, pero aquí está, mira. Aquí te preguntan en la 3 está cómo se hace el cálculo, ¿sí? ¿Cuál sería la fórmula? Ujú. Aquí te dice, si tienes un arreglo que entregará 20 amperes, ¿cuánto recomendarías que soporte el regulador como mínimo? Tú tienes que ver, eh, me parece que será toda. Aquí está otra, ajá, aquí está otra. Si tenemos una instalación solar fotovoltaica aislada con dos paneles en paralelo, ¿qué recomendaría que soporte el regulador? Y la de arriba también es parecida. Son sencillas, pero nos sirven para irnos adaptando al cálculo, que realmente no es complicado, ¿no? nos envía al grupo, profe, ¿cómo es? Mira, yo creo que yo la envié, pero si no la envío igual. Voy a chequear ahora a las 22 y no está, se las envío el WhatsApp, ¿ok? Para que sea más fácil para todos. WhatsApp y correo, ¿ok? Dale, profe, listo. Sí, sí, profe. Yo, por ejemplo, así todo lo que es número y todo eso, así en teoría, de entender bien, yo no voy a entender. Yo soy claro, no voy a entender así, nunca voy a entender bien.
pero lo entenderé cuando me pase la práctica. Ah, claro, claro, Ahí sí, claro. cuando me pase la práctica, ahí yo voy a entender bien. Así el número, todo eso de 1.33 de aquí de 2000 watts, entiendo poco. Ni no voy a entender tampoco bien hasta que yo no vea la clase de práctica. Cuando yo vea la clase de práctica, ahí sí voy a entender bien. Bueno, bueno, perfecto. Tranquilo que la semana que viene metemos unos cálculos por allí sencillos para que se entienda mejor. ¿Ok? Ah, no, yo sé, profe, que en esta Claro, la clase no vamos práctica, a todo. dar la clase de práctica. Más adelante se dará, pero yo te digo nada más cómo voy entendiendo. Yo sé que la clase 19, 20, 21, por ahí se va a No, no, dar no, todas las no. clases de práctica. No, en la próxima clase vamos a ver algo de cálculo de esto que es sencillo. Yo también soy Ah, optimista, puesto a la práctica, Miguel. Bueno, bueno. no, yo soy sincero porque después me preguntan si entienden o no. Yo me quedo ahí, no contesto porque bien no entiendo bien. Hasta como digo, no entiendo de las ecuaciones, eso no entiendo nada todavía. Hasta que yo no vea la práctica, la clase de práctica, ahí sí voy a entender todo. Pero por el momento, Claro. así nomás, no entiendo nada todavía. Bien, A bien. mí me pasa lo mismo, que sí, la práctica hace todo, Miguel. No, bueno, eso es muy normal, eso es normal. Eso no se preocupen que eso no le pasa a ustedes nada más, eso es común. Así que tranquilo. Perdón, una pregunta, sé que están hablando, Omar está hablando. Están Sí, te hablando escucho más. en clase de práctica, a los compañeros sobre todo, a las clases de práctica, ¿se refieren prácticas virtuales? ¿Están hablando en clases presenciales? No, bueno, yo no lo estoy No, interpretando como clase a los presencial. compañeros estoy preguntando. No, bueno, pero si yo no les doy clase presencial, no se la da a nadie. Entonces, si están pensando eso, están confundidos. Por eso quiero que le aclare, porque yo ya lo tengo bien claro. Ok, ok. No, Clase no, la presencial, práctica no. que nos A los puede dar chicos. así como nos pasa los videos, nos muestra todas las Eso conexiones, sí, eso es lo que voy. eso sí, eso sí. Claro, por ahí va, perfecto. Sí, sí, y eso es lo que yo quiero también. Sí, que me pase los videos, todo eso. Ahí sí yo puedo entender. Pero Bien, clases presenciales ya habíamos dicho, cuando empezó nuestra clase, habíamos dicho que clases presenciales no iba a haber, porque había explicado que claro, nosotros estamos tan lejos de uno de otro, no podemos juntarnos todos en un lugar o en los lugares que estamos, capaz que no podemos venir claro, mucha gente de muy lejos como para dar la clase práctica. O sea que presencial. Estaría bueno que sea la presencial, pero creo que en estos casos no se va a dar. Pero la práctica que demos con video y todo eso, un buen video explicando bien, supongo que voy a entender bien. claro, tal cual, Claro, claro. tal cual, Carlos. Bueno, bueno. Jóvenes, yo los acompaño hasta acá. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Bueno, Eh, Jorge, igualmente, en fin, buen fin de semana, nos vemos. Que Cuídense. pase Nos bien, vemos la profe. próxima semana. Cuídense. Que también ustedes Buenas también. noches y buen Ajá. Igualmente todo. Buenas noches. Descansen. Chao, compañeros. Bueno, grupo también, que descansen.